Un pastor adventista del séptimo día declaró reflexivamente que el problema número uno en su ministerio es la exclusividad de los miembros de la iglesia, que no quieren que otros se unan a ellos. ¿Cómo pueden los cristianos llevar el amor, la esperanza y las buenas nuevas del reino de Cristo a todo el mundo para que otros puedan tener la oportunidad de ser salvos antes de que llegue el tiempo del fin, cuando ni siquiera quieren aceptar gente que hace todo lo posible por asistir a su iglesia? ¿Cómo es que podemos hablar de Cristo sin siquiera vivir con Él? ¿Cómo podemos impresionarnos del amor de Dios si ni siquiera dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida? La indiferencia, la hipocresía y la falta de compromiso quizá puedan negar el hecho de que otros vean al deseado de todas las gentes. El texto clave de esta oportunidad se encuentra en Isaías capítulo 60 versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. El gran poder de testificación es el método de Cristo para llegar a los perdidos. Dios no solo desea que podamos ser salvos, sino que también salvemos a otros. Y compartir con los demás no es algo pesado o difícil, es simplemente vivir aquello que aprendimos, la luz de la cual nos hemos apoderado. Es necesario que esto podamos compartir con los demás. Y de esa manera, Dios hace que la atracción hacia Él sea inmediata. En Isaías 58:3 podemos leer el reclamo del pueblo de Dios de que no los oye cuando ellos ayunan u oran. Pero Dios les dice que no es así en el capítulo 59, verso 1. Pero entonces, ¿por qué no pasa nada? Porque el motivo por el cual Dios no puede hacer algo por su pueblo no es el problema de Él, sino del pueblo. El pecado es un gran problema. No afecta a Dios, sino a nosotros. Las ganas de no ver a Dios, de no buscarlo, de no leer la Biblia o de quizás orar es el producto del pecado. El pecado, en síntesis, nos aleja a nosotros de Dios y no a Dios de nosotros. Todo el capítulo 59 se explica acerca de este asunto. También podemos comprender este hecho cuando Adán y Eva pecaron y entonces Dios los buscó, como siempre. Él siempre nos busca y ellos tuvieron miedo, cosa que no sentían antes sobre Dios, y que el pecado ahora ya había cambiado esto en ellos. Y además, se escondieron de Dios. Lo claro es que Dios siempre nos busca, siempre se acerca, pero es el pecado en nosotros que nos aleja de Dios. La condición del pecado es terrible. En Isaías 59, del verso 1 al 15, Dios mismo nos muestra lo difícil que es el pecado y la vida de los pecadores, lo que nos lleva a la pregunta, ¿y entonces cómo somos salvos? Hemos visto que nada de lo que hagamos nos hará salvos. A eso se le conoce como gracia. La gracia de Dios es la decisión de Él de salvarnos. Sin embargo, esto no hace salvo a todos. El hecho de que Dios desee perdonarnos y salvarnos no es motivado por el pecado, sino por el perdón. Es decir, Dios quiere salvarnos, pero porque Él ve que nosotros, por nosotros mismos, no podremos salir del pecado. Él está dispuesto a ayudarnos, pero es porque Él ve que los seres humanos no podemos salir. Por eso Él se ve motivado a actuar en favor del ser humano, y sin que nos cueste nada. Esto es gracia. La respuesta del ser humano debería ser la fe, es decir, confianza en Dios, de que Él pagó la deuda y debo de creer que Dios ya me salvó. Debo aceptar su gracia, que traducido es creer en Jesús. Jesús vivió, murió y resucitó. Con eso, Dios me ha dejado la pista para ser salvo. Lo que le pasó a Jesús es lo que pasa y pasará con los seres humanos. Vivir para agradar a Dios y morir en Cristo para ser resucitados y luego glorificados. Eso es fe. No lo vemos, pero lo sabemos porque Jesús nos lo dice, porque Dios lo dejó en su palabra. Entonces, la vida justa de Cristo es imputada en mí. Mi culpa desaparece porque alguien ha tomado mi lugar. Eso es aceptar la justicia de Cristo. Pero hay algo
importante aún que decir. Santiago capítulo 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok. Entonces, ¿la fe necesita de las obras? ¿Para qué? ¿No acaso Dios ya me salva si yo solo creo? ¿Por qué tiene que intervenir las obras si nadie se salva por las obras? ¿O sí? Pues leamos el verso. Santiago capítulo 2 versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, si yo digo que tengo fe en Dios, debe existir alguna forma de saber que esa fe es verdadera, que es cierta. Santiago capítulo 2:24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las obras por sí solas no salvan. La fe por sí misma tampoco. Las obras y la fe juntas son la eficiencia y la eficacia de la salvación. Por la fe soy salvo, pero mis obras demostrarán que en realidad lo soy. Claro que no debo concentrarme solamente en las obras, sino en la fe, porque al tener fe, mis obras mismas, que son el resultado de mi fe, lo revelarán de manera natural y no hipócrita. Pero, ¿cómo debería ser ese tipo de fe? Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por amor, amor que el Espíritu de Dios derrama en el corazón. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Obviamente, la fe se tiene que expresar. ¿Y cómo se expresa? En obras, en el compromiso diario con Dios que se revela en la obediencia a sus mandamientos, porque Él dice que el que lo ama, guarda sus mandamientos. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él lo hace. Dios había prometido a Abraham que todas las familias de la tierra serían benditas. No había hablado de una nación o de un pueblo o de solo pocos. El pueblo de Dios en la tierra tiene una misión y su misión es su identidad y también su salvación. Este deseo de Dios de que su pueblo sea una bendición para todas las demás naciones lo volvemos a ver aquí en Isaías capítulo 60. Aunque las referencias son de Sión como femenino, como una ciudad, las características nombradas son una referencia a los habitantes de ella. Se trata de la liberación del cautiverio, aunque también tiene un sentido escatológico de la liberación del pecado para el mundo. Lo más importante de rescatar es que Dios nunca pensó en dejar al ser humano sin una misión. Su misión era revelar el carácter de Dios al mundo en su propia vida. Y hoy tenemos la misma oportunidad. La predicación del Evangelio no solo se lleva en el púlpito, sino en la vida práctica, en la vida diaria. ¿Y cómo haría Dios posible que los habitantes de Sion sean salvos, que vuelvan a tener el carácter de Dios prometido desde Abraham? Bueno, lo haría a través del Mesías, del ungido. Su cometido se menciona en los primeros versos del capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este texto podría ser también una referencia al siervo de Dios que habíamos visto antes. El Mesías, en este caso como rey davídico, proclamaría un año especial de favor divino en el momento que proclama la libertad. Muy parecido a lo que los israelitas hacían en el año del jubileo, en el año 50, según Levítico 25, pero este año de la buena voluntad de Jehová es un año distinto, no es el de Levítico 25. Este año es anunciado por el Mesías, el Rey, al revelarse a sí mismo mediante su ministerio de liberación y restauración. Es decir, el año agradable de Dios era la vida misma de Jesús, el anuncio del inicio de su ministerio. Jesús mismo citó este texto para demostrar el cumplimiento de su ministerio. Lucas capítulo 4, verso 19 al 21 dice, a predicar el agradable año del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aunque también revela el día de la venganza de Dios. ¿Qué es este día de venganza? Para entenderlo mejor, leamos lo que le pasó a Jesús cuando se identificó con la profecía del año de la buena voluntad en su vida. Verso 22 al 28. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aunque algunos se quedaron maravillados por Jesús, porque sus palabras eran de gracia, justamente la referencia al año de buena voluntad. También había algunos que reaccionaban distinto e incluso se llenaron de ira y quisieron matarlo. El año de buena voluntad llegaría para quienes aceptaran el Mesías, eso significaba. Y la venganza para quienes lo rechazaran. Podemos concluir entonces en lo siguiente. Número 1. A pesar de que el pecado sea tan rudo y difícil afrontar, la salvación del pecado dada por Dios está allí, ofrecida para todo aquel que la desee. Alcanzarla no tiene nada que ver con hacer cosas para obtenerla. Al contrario, lo único que tenemos que hacer es creer y nada más. Creer involucra aceptar la voluntad de Dios, abandonar nuestros caminos, planes y seguir con los planes de Dios. Pero la única manera de que en el juicio divino se pueda dar evidencia de nuestra transformación son las obras de esa fe, obras que actúan en amor, obras de restauración y de bien hacer a los demás. Esto es sinónimo de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Número 2. Aunque busquemos cada día aumentar esa fe, esa confianza en Dios, también es nuestro deber predicar. Dar testimonio de nuestra fe ayuda a que podamos creer en Cristo. No hay mejor manera que Dios haya elegido para aumentar la fe que el hecho de testificar, de contar a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y número 3, aceptar a Jesús puede traer 2 realidades indistintas. Nuestra familia podrá acercarse también a Dios y amarlo como lo hacemos, o quizás tomar odio por las cosas que Dios ofrece y que a veces incurre en dejar ciertos vicios y malos hábitos de nuestra vida pecaminosa. Aceptarlo traerá paz a nuestra alma. El no aceptarlo revela que hemos perdido la oportunidad. Porque al final, de todas maneras, vendrá a quien tanto esperamos. Como lo diría Ageo 2:7, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No te olvides de darle like, comentar y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Bye.